Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los ponentes y, cómo no, a los testimonios de esta tarde. También a las casas comerciales, porque sin vosotros no sería posible. Hoy hablaremos de la necesidad de la atención primaria para que nos ayude, con una buena detección, porque hay mucho desconocimiento. A ver si puedo empezar ahí. No sé si se ve. Sí, yo no la veo, ¿eh? Sí, doctora, sí está bien. Pero no veo la ponencia. ¿Tienes a las personas delante? Ahora. Tengo a las personas delante. Ahora veo la ponencia. Un momentito, perdonadme, pero no la sigo sin ver. ¿Sí? Vale. Bueno, yo os hablaré de qué es Asia, ¿no? Quién somos y qué es lo que hacemos y por qué necesitamos tanto la atención primaria. Nosotros Asia nació el año 2013, por la voluntad de un grupo de pacientes y un grupo de profesionales, delante de una necesidad de que la incontinencia anal, los pacientes dábamos muchas vueltas, no sabíamos dónde ir ni qué hacer. En el 2016, en un congreso... ¿Se me oye o no? ¿Se oye? Vale. En el 2016... ¿Cómo? Vale, pues en el 2000 continuaré. En el 2016, en el Congreso de Proctología, allí dimos un poco de esta necesidad de ayudar a los pacientes, ¿no? Y de que no había ninguna asociación en España y
nos hicimos nacionales. Y en el 2020, delante también de esta necesidad y que en la asociación ya teníamos mucha gente que padecía la doble incontinencia o que padecía incontinencia urinaria, volvimos a dar un paso más y ampliamos la asociación a la incontinencia urinaria también. A ver si, no sé si, es que ahora. Vale. Como veis, las cifras son muy grandes, de 2 a 4 millones de personas padecen incontinencia fecal, de incontinencia urinaria hay más de 6 millones, pero todavía sigue siendo una patología muy tabú, que la gente no lo habla. Y nosotros desde la asociación luchamos para dar esta visibilidad. Estamos en todas las redes para ayudar a las personas que la padecen, también en proyectos de investigación, creando delegaciones en diferentes comunidades. Colaboramos en las jornadas de mejora y en atención primaria, en colegios de farmacéuticos, en enfermería, también humanizando al colectivo sanitario y a las administraciones de esta necesidad, y en el paciente experto, que es un proyecto que mañana explicaremos. Porque cuando padeces incontinencia... Ay, es que se me ha ido, ¿eh? De verdad. Porque, ¿qué pasa cuando padeces incontinencia? ¿Por qué no pregunta a la gente? Porque le da vergüenza. Por miedo, sobre todo por el rechazo. ¿Y qué hacen? Pues se aíslan, se deprimen y lo viven en soledad. Pero cuando te decides a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres encontrar? ¿Quieres encontrar empatía, escucha activa, humanización, conocimientos? Por eso necesitamos. ¿A dónde vas? Vas a primaria, a enfermería, porque tienes más confianza, te da menos vergüenza. ¿Y para qué? Para detectar, asesorar y ayudar. Necesitamos enfermería y atención primaria que sepa, que tenga más conocimiento de nuestra patología y que nos ayuden. Porque es muy invalidante esta patología, además de... Necesitamos enfermería, necesitamos enfermería especializada. Ya, es que no me pasa, lo siento. No me pasa la diapositiva, no sé por qué. Ahora. A veces, con una sola pregunta, cambiaría las cosas. ¿Cuántas veces al día se te escapa? ¿Cuánto tiempo hace que te pasa? Una pregunta, un cartel. Este cartel, tienes días, consulta a tu médico, la detección, a pedir ayuda, sabes que te entenderán y te dan muchas esperanzas. Yo siempre poder ayudar delante de la necesidad de los hábitos saludables, la participación, tenemos la autoestima disminuida de esta necesidad. Bien dirigida y
también hablamos del tema sexual, porque los pacientes necesitan hablar y es muy importante dónde. Y nosotros de la asociación estamos para y por el paciente. Cuando vienen a las reuniones encuentran la ayuda necesaria. También hablamos de los productos que hay, que muchas veces no saben, pues un tapón anal, un tapón vaginal, unos pañales, ¿no? También eso puedes salir, puedes ir. También de los tratamientos, los tratamientos que hay. Yo siempre digo que el ver que hay muchos tratamientos, eso hace que te dé que sepas que puedes tener tratamiento y puedes tener solución. Bueno, yo oigo voces, además no sé si vos... voy a dar paso a Marian, que va...
Hola, buenas tardes. Perdonar por los problemas técnicos que estamos teniendo. Espero que se hayan resuelto y yo ahora paso a dar la voz a Marian Canalejos, que nos va a explicar su testimonio. Adelante, Marian. Hola, buenas tardes. Vivo en una ciudad de Castilla y León, en Salamanca. Mi enfermedad empezó teniendo muchísimas infecciones y en atención primaria la verdad es que, bueno, pues no me entendía absolutamente nadie. Llegó un momento en el que me desesperaba, estaba continuamente diciendo, bueno, o sea, es que llegó un momento en el que pensaba que, bueno, pues que no tenía absolutamente nada y que me creaba yo. De hecho, me dijeron que me creaba yo a mí misma el problema, o sea, que realmente no tenía absolutamente nada. Hasta que un buen día tuve una infección bastante gorda y gracias a eso mi médico de atención primaria, que me habían cambiado, el que tenía anteriormente desde luego no me prestó ninguna atención, y el nuevo que entró, pues al ver que tenía una supuración, me mandó a urgencias y ahí empezó toda mi historia y toda la situación que tengo ahora. Mi incontinencia no viene dada ni por un parto ni nada por eso, viene por un acceso que me salió una fístula perianal, y cuando bajé a urgencias, en un principio tampoco, en atención especializada, tampoco me hicieron mucho caso y bajaron un montón de doctores, me hicieron un montón de pruebas, hasta que uno de ellos decidió que me iba a operar y ver qué es lo que tenía, porque realmente tampoco sabían exactamente qué era. Y me operaron, en principio era una fístula, y eso me llevó a que se me volviera a reproducir y me tuve que estar mucho tiempo, y durante ese tiempo en atención primaria pues pues eso, me habían operado, estaba con los puntos, iba a que me curaran, pero realmente tampoco sabían nada. O sea, no sabían qué hacer conmigo. Y se me volvió, como he dicho, a volver a reproducir. Tuvieron que esperar unos meses porque, por lo visto, si me tocaban, eso podía llevarme a mayores problemas. Y volvieron en octubre de ese mismo año, esto fue en 2008, en ese año me volvieron a operar y tuvieron que cortarme una parte de eso. Y a partir de ahí, el médico que me operó sí que prestó un poco más de atención, eso fue en especializada, y me llamó y me mandó a hacer ejercicios de suelo pélvico. Pero bueno, me mandaron un par de meses a ejercicios de suelo pélvico, pero tampoco me sirvió absolutamente de nada. Volví otra vez a atención primaria, mi médico de cabecera, gracias a Dios, que es el que sigo teniendo, y por suerte, aunque no sabía mucho del tema de incontinencia, sí que es verdad que me mandaba a hacer pruebas de distintos. Me mandaba a ginecología, me mandaba a distintos sitios, hasta que por fin me mandaron a cirugía de urología. Y en urología apareció un cirujano que ya no está aquí en Salamanca, está fuera, y me habló de un programa para implantarme un neuroestimulador, que no sabía ni lo que era tampoco. Y a día de hoy, muchas veces cuando voy me da igual atención primaria que atención especializada, muchos médicos no saben ayudarme en el problema. Y aparte de eso, pues a mí me afecta a nivel psicológico porque no me entienden, o sea, que no entienden la situación que estoy pasando.
Estoy con el neuroestimulador, que gracias a Dios me ha dado un poco calidad de vida, pero ya me están tratando, pues, me están tratando en el Ramón y Cajal. Y ahí, bueno, pues con los doctores que he estado, sí que es verdad que, bueno, voy a revisiones cada cierto tiempo, pero yo aquí en Castilla y León no tengo dónde apoyarme. Mi médico de cabecera sí que es cierto que todo lo que yo le digo, que me dicen de Madrid y los informes que me dan de Madrid, pero por el resto nada. Yo cuando me mandan, tengo alguna infección o alguna cosa, es que realmente no tengo a quién acudir. Acudo a Asia, a Ángels, que es la que me ayuda un poco, bueno, un poco no bastante. Y bueno, luego pues me pongo en contacto con las personas del neuroestimulador y ahora me ha entrado con una nueva doctora, que es la doctora Tobaruela, y sinceramente sí, como mujer me siento más comprendida y un poco más, me siento como que sí que me ayudan. Y bueno, ahora mismo estoy en un proceso porque me operaron el 27, me tuvieron que cambiar todo el sistema que tenía anteriormente porque, pues como se sabe, las cosas avanzan y desde que a mí me plantaron el neuroestimulador, que fue en el 2010, en el 2015 me tuvieron que cambiar la batería. A día de hoy, pues me han tenido que cambiar todo. No sé qué tal funcionará. Me han operado el día 27. El día 13 me han implantado el neuroestimulador y bueno, ahí estoy. Estoy tratándome con psicólogo también, pues porque es una situación muy complicada. La familia parte sí comprende, pero es que otros no saben exactamente lo que es. O sea, no son capaces de visualizar lo que yo les transmito y cómo me siento. Me pasa mucho, por ejemplo, con el tema alimentación. Lo estoy pasando muy mal porque no entienden que tengo que llevar una alimentación un poco adecuada para no tener demasiados escapes. Bueno, amigos muy difícil que entiendan la situación. Y bueno, vuelvo a reiterar que en atención primaria, por lo menos aquí en Castilla y León, Salamanca, no, mi médico porque es una persona excepcional y me ayuda en todo lo que puede, pero el resto, si entra otra persona a sustituirlo y demás, no saben cómo ayudarme, la verdad. Entonces, bueno, pues estoy en una situación que con el neuroestimulador he mejorado, pero ahí estoy, intentando seguir adelante con la incontinencia, porque además la mía es urinaria y fecal. Gracias, Marian, por tu testimonio. Sabemos que es muy duro vivir con incontinencia y vivir en las condiciones que tú has contado, una parte, pero en las condiciones que tú estás viviendo. Ahora quiero dar paso a Conchi Cambelo, que ella nos va a contar también su testimonio. Hola, buenas tardes. Yo os voy a contar mi historia y cómo cambió mi vida. Mi incontinencia empezó hace 6 años. Mi primer escape fue en un entrenamiento de running. Yo llevaba unos 2 años practicando este deporte sin ningún problema y aquel día noté que se me escapó el pis. Pensé que sería una cosa puntual. Había oído hablar que esto le pasaba a muchas mujeres, sobre todo si habían tenido hijos. Yo tengo 3. Pero aún así no quise darle importancia. Pero no, eso empezó a torturarme, ya que mis escapes desde ese día eran continuos, sin ningún esfuerzo, simplemente andando, al sentarme o levantarme, ya se me escapaba, lo cual terminó obsesionándome y entonces me di cuenta de que tenía un grave problema. Los que hemos pasado por esto sabemos que el pensar que olemos mal, que se nos nota, que estamos mojados, nos provoca tal vergüenza que hace que lo suframos en silencio. Y esto da pie a que tu vida cambie completamente.
incluso tu alegría, tu manera de vestir, tu ganas de hacer cosas. En mi caso así fue, dejé de entrenar, me vi obligada a pedir baja laboral en varias ocasiones, mi humor cambió, yo soy una persona divertida, alegre, optimista, dinámica, en cambio siempre estaba de mal humor. No me atrevía a contárselo a nadie y nunca tenía ganas de hacer nada, sentía mucho pudor, hasta que al final me agobié tanto y decidí contárselo a la persona más importante en mi vida, a mi marido, el que siempre está a mi lado. Tenía derecho a saber por qué mi actitud, mi humor, mis hábitos habían cambiado y se lo conté. No dudé de su reacción, psicológicamente me ayudó, evidentemente, pero la solución no estaba de su mano y él me hizo entender que necesitaba ayuda de un profesional, que él me acompañaría donde fuera, pero que era necesario ir al médico. Y así lo hice. Fui a atención primaria, el cual no supo tratarme, me pasó a consulta de enfermería y la verdad es que sí, ya sea por la cercanía de enfermería o por cómo son ellas, que te dan ese calor, ese tacto tan humano y con ella, con la enfermería, con la enfermera fue con la que me abrí, le conté, le expliqué de todo lo que me ocurría y con la que me derrumbé. Saqué todo lo que tenía adentro. Y igualmente no me curó, pero me ayudó muchísimo a poder desahogarme con ella. Tengo que decir que por lo que yo experimenté en atención primaria aún no hay mucho desconocimiento para saber tratar o derivar al especialista apropiado sobre esta patología de incontinencia. Yo espero y ojalá que con el tiempo esto cambie. Y nada, al final, después de varios tratamientos de suelo pélvico sin resultado, pues fui de un especialista a otro, dando tumbos, hasta que al final me derivaron a urología. La cita tardó un tiempo en llegar y a todo esto que os estoy contando pasaron cerca de 3 años de mi vida. Imaginaros 3 años sin una solución, con todo lo que has perdido en ese tiempo. Yo antes de eso lo tenía todo, un marido ejemplar, trabajo, unos hijos maravillosos, pero no podía disfrutarlo. Pero bueno, lo bueno estaba por llegar y llegó. La cita con urología, que después de un seguimiento de mi incontinencia decidieron ponerme una malla, que después de pasar varias veces por quirófano para ajustarla, cambiarla por otro tipo de material, tampoco resultó. Pero di con unos maravillosos profesionales que siguieron buscando cuál sería mi tratamiento y cuál me iría mejor. En mi caso fue un esfínter artificial urinario femenino. Era una intervención novedosa en España, pero que prometía maravillosos resultados y así fue. La intervención fue todo un éxito, eso fue en septiembre de 2018 y aquí estoy ya casi 4 años después, de los cuales se me activó el esfínter unos 20 días después de la intervención y mi calidad de vida cambió. Ahora mismo estoy al 200%, he vuelto a trabajar, a salir, incluso compito en carreras y mi vida ahora es plena. Y bueno, ya termino, pero no sin antes deciros, y aunque sé que no le gusta y menos si está presente y hoy está aquí con nosotros, es que nunca me cansaré de dar las gracias, decirle lo agradecida que estoy por su trato profesional, humano, por su implicación. Por tanto, al doctor David Carracedo. Lo siento, David, pero sabes que nunca me cansaré de agradecértelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Conchi. Ya sabes que me da un poco de vergüenza, pero bueno. Lo sé, lo siento. Gracias, Conchi, por tu testimonio. Gracias a las dos. Hemos visto las dos caras, la cara de la persona que ha tenido al lado una enfermería implicada, que te ayuda, que te entiende, que te puedes abrir, que estás a tu lado, también de ese médico, ¿no? Como todos tenemos ese agradecimiento cuando tú encuentras el tratamiento y la solución o encuentras el apoyo necesario, que yo creo que eso también es importante. Yo creo que a lo mejor es más importante el apoyo, la comprensión, la empatía y el saber que tienes a alguien allí en quien confiar. Y por el otro lado, pues eso, la cruz de cuando das tantas vueltas y no encuentras a nadie que te pueda entender. Bueno, gracias por los testimonios. Yo voy a dar paso ahora a la doctora Yolanda Ribas, cirujana del Consorci Sanitari de Terrassa, que ella va a hablar de la detección de la incontinencia fecal en atención primaria. La doctora Yolanda Ribas, además, yo tengo que decir que es una de las creadoras de Asia, o sea, ella está en este comité
creador de la asociación, que muchas veces a Maite y a mí, que somos las que damos la cara y las que vamos por el mundo, cuando nos dicen quién pensó en crear esta asociación, bueno, pues aquí tenemos una de las caras. Adelante, Yolanda. Bueno, muchas gracias, sobre todo primero por invitarme, Àngels y Maite, sois geniales. Y aparte de invitarme, tendría que ver mi presentación para poder empezar. Sobre todo gracias por lo que habéis creado, ¿no? Porque está claro que el trabajo que habéis hecho es increíble, todo el mundo lo reconocerá. Bueno, a mí me han pedido que hable de detección de la incontinencia fecal en atención primaria y está claro que los testimonios, sobre todo Marian, pues, que hemos tenido al empezar, nos deja claro un poquito las limitaciones que tenemos. Entonces, vamos a ver un poquito, intentar comprenderlo. Respecto a la prevalencia de la incontinencia fecal, saben todos que es muy variable, ¿no? Los estudios oscila entre cifras tan pequeñitas como el 1% y el 20%. Y el motivo es que se han usado diferentes definiciones. En una revisión sistemática lo que vieron es que cuando usaban una definición clara, la prevalencia oscilaba entre el 8% en entrevistas cara a cara o telefónicas y el 11-12% en las encuestas que se enviaban por correo. Nos tenemos que hacer una idea que, por ejemplo, la prevalencia de la diabetes en Cataluña es sobre el 8% de la población, lo cual indica la magnitud, ¿no?, de las cifras que estamos hablando. Si nos fijamos en España, solo he encontrado 2 trabajos publicados. El primero de ellos era en Teruel, es un trabajo un poquito antiguo, que se hizo un estudio en un centro de atención primaria. Preguntaron a 103 mujeres sobre incontinencia anal y urinaria. Solo como mi charla era de fecal, he puesto solo los números de fecal, pero la incontinencia era del 13,6%. El otro estudio es de Barcelona, es en 10 centros de atención primaria de la zona del Hospital del Mar de Barcelona. Preguntaron a 518 pacientes y encontraron una prevalencia de la incontinencia fecal de casi el 11%. Es decir, estas cifras de los 2 trabajos españoles que tenemos son muy consistentes con las de la revisión esta sistemática que he presentado antes. Y entonces, si tenemos una prevalencia que es incluso superior a la de la diabetes, ¿cómo es que no detectamos? Pues lo ha comentado Àngels, los pacientes tienen vergüenza o creen que no hay nada que hacer y algo muy importante es que los profesionales sanitarios no preguntan o no saben qué hacer. Y aquí conectamos con todo lo que decía Marian. Hay varios estudios internacionales que analizan estas causas, ¿no? El primero es de Barcelona, del mismo grupo de la doctora Delgado Arós, del mismo grupo del Hospital del Mar, que hicieron una encuesta en 4, miraron, no eran encuestas, en 4 centros de atención primaria de esta zona con una población de 65.000 habitantes y lo que vieron es que solo había 68 pacientes con un diagnóstico de incontinencia fecal, o sea, se había detectado poquísimo. De estos, entrevistaron a 39, la mitad llevaban más de 10 años con síntomas, solo 8 habían recibido tratamiento y en el momento de la entrevista casi el 50% seguían con incontinencia. Este es un estudio americano de Estados Unidos en el cual preguntaban a médicos de atención primaria distintos aspectos de incontinencia fecal y urinaria. El 75% reconoció que hacía cribaje de incontinencia urinaria, pero solo el 35% de incontinencia fecal. Y el motivo era que se sentían más preparados para la incontinencia urinaria. En Reino Unido la situación no es diferente. Aquí enviaron 1.100 cuestionarios a médicos de atención primaria, contestaron la mitad, que no son, la mitad es poco, pero son 500, y el consenso era que había un conocimiento muy limitado sobre las exploraciones y opciones de tratamiento. Estos profesionales reconocían que deberían conocer las opciones de tratamiento y dónde derivar a los pacientes, y al final la respuesta era unísona de que era necesaria formación y mejorar la comunicación entre la atención primaria y los centros de referencia. En Australia la situación no es diferente. Aquí pasaron cuestionarios a médicos de atención primaria que fueron a realizar actividades formativas de distintos temas en distintas ciudades australianas. Participaron 1.285 médicos, no está mal, es el 87% de los que preguntaron. Y aquí el 91%, cifra astronómica, pues reportaba no tener formación sobre cómo manejar la incontinencia
El 70% consideraban que su conocimiento para detectar, evaluar y tratar la incontinencia era subóptimo y todos estaban de acuerdo, como hemos visto anteriormente, en que era necesario mejorar la formación y facilitar las vías de derivación. ¿Y cómo podemos mejorar la detección de la incontinencia en la primaria? Pues Ángeles lo ha dicho muy claramente, hay que ser proactivos. Si los profesionales no somos proactivos, ya sabemos que los pacientes por distintas razones pues igual no se detectarán. Y entonces aquí explicaré un poquito cómo empezamos en Tarrasa. Esto es una experiencia que empezamos en el 2014, que acabó publicada en una revista de Medicina de Familia, en la cual estamos súper orgullosos porque nos costó muchísimo. Y la idea era, nuestro hospital tiene 7 centros de atención primaria y la idea era generar una actitud proactiva para mejorar la detección. Inicialmente empecé yo, hice sesiones en los 7 centros de atención primaria. La intención era sensibilizar, dar formación y generar un grupo de voluntarios de la atención primaria para hacer un grupo de trabajo. Porque hicimos una serie de reuniones en las que teníamos que generar ideas para mejorar la detección, el tratamiento, cómo derivar, y yo creía que era súper importante que participaran los profesionales de la primaria, tanto medicina como enfermería, porque si no, estas opciones están condenadas al fracaso, ¿no? Si no hay una colaboración con las personas que lo van a hacer, creo yo. Hicimos este grupito de trabajo y después de 4 sesiones llegamos a la conclusión de que la forma era que enfermería incorporara una pregunta sobre incontinencia cuando hacía cribado en pacientes de grupos de alto riesgo de incontinencia, que están muy definidos en las guías NICE, pues no entraremos en mucho detalle ahora, pero básicamente pacientes con antecedentes obstétricos, resecciones de recto, cirugías anales, radioterapia pélvica, etc. Y en unos cuestionarios de seguimiento que están incorporados en los planes de salud de pacientes crónicos. Posteriormente nos dimos cuenta que teníamos que fichar también a las comadronas que ya hacían cribado de incontinencia urinaria en mujeres y no sé por qué no hacían de fecal y entonces también podían preguntar sistemáticamente. Una vez hicimos esto, hicimos unas modificaciones informáticas, en ese momento teníamos un sistema informático propio, volvimos a hacer nuevas sesiones en los centros de atención primaria para explicarlo y presentamos un protocolito muy sencillo. O sea, en el fondo preguntábamos a los pacientes de una forma muy directa si sufrían incontinencia fecal y había, pues nada, 4 preguntitas para orientar un poquito el tema y empezar algún tratamiento en la primaria. Pues bien, en 1 año y medio preguntamos a 17.000 pacientes, que no es poco, detectamos 829 nuevos casos, personas que no se sabía que tenían incontinencia por parte de la atención primaria. Este dato, el 4,8%, no es una cifra de prevalencia porque no es un estudio diseñado para esto, La gran mayoría fueron mujeres y respecto a las franjas de edad, pues verán que la franja de edad a la que se preguntó más era de 60 a 80, son los que más van a atención primaria, y respecto a los pacientes con incontinencia, pues la franja que más incontinencia presentó eran pacientes mayores de 80 años, pero también muchos entre los 60 y 80 y encontramos desde los 15 años. También, paralelamente, en 2 años vimos que se duplicaron el número de derivaciones de primeras visitas a la consulta que tenía yo de suelo pélvico, con lo cual se vio pues, que la actuación fue eficaz. No obstante, no es oro todo lo que reluce. ¿Y por qué digo esto? Pues porque está clarísimamente demostrado que aumenta la detección, pero yo siempre he pensado que no se ofreció tratamiento adecuado a todos los pacientes. Estoy convencida de que un grupo de profesionales se sensibilizó mucho y empezó a implantar medidas de tratamiento conservador que les explicamos, a derivar, pero para otro porcentaje de profesionales, pues sencillamente era un clic que llenaban en un formulario. Esta es mi impresión. Y luego, en el 2018, pues vino el debacle. El debacle fue porque hubo un cambio del sistema informático propio, ICAP, que es el programa que tiene toda Cataluña, y al desaparecer la pregunta en el sistema se dejó de preguntar. Y es así de triste. Y entonces ves que o bien tienes una formación muy consolidada, que yo lo había intentado, yo había ido a todos los CAPs a hacer formación, pero claro, la gente cambia, unos se van, otros vienen, hay nueva enfermería, nuevos médicos, hay 1000 problemas asociados y eso tiene que ser algo mucho más continuado. Y tristemente, pues al perder nuestro sistema informático propio, después de todo el trabajo que habíamos hecho entre 2014 y 2018, se perdió absolutamente todo. Sin embargo, persistimos. Ahí tenemos a Montse Chicote, que es una enfermera que participó, es una enfermera de atención primaria, que participó en el grupo de trabajo que generamos en el 14 y que sigue allí picando piedra. Ella
tiene un programa para hacer formación nuevamente a enfermería en nuestros centros de atención primaria, que lo íbamos a lanzar en febrero yo me he perdido del año, justo antes del COVID, que se paralizó por el COVID, y llevamos 2 años intentando arrancarlo y por distintos motivos, bueno, las distintas olas, y ahora que vamos un poquito mejor, a ver si en septiembre. Por otra parte, va a participar en una formación que se va a hacer a enfermería de toda Cataluña, organizada por la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña. Y luego también ella, junto con su directora de primaria y junto con la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña, pues están presionando al Departamento de Salud para reintroducir esta pregunta en el ECAP y que sea igual que la pregunta de incontinencia urinaria está, la de fecal no se sabe por qué, alguien consideró que una era más importante que otra, pero ya parece que y también Asia también está ayudando ahí en la presión y parece que esto ya se va a conseguir. Entonces, pensamos que si conseguimos introducir la pregunta y conseguimos mejorar la formación, pues podremos revertir un poquito esta situación. Y bueno, lo más importante aquí, como conclusión, pues tener muy claro que cuando somos proactivos con preguntas directas, los pacientes, pues lo ha contado Marian, lo ha contado Conchi, los pacientes finalmente se abren, pueden explicar su problema y podemos aumentar la detección y, por tanto, empezar a ayudarles. Es clave que hagamos cosas, algo, lo que sea, para sensibilizar y dar formación a los profesionales sanitarios, y está claro que lo importante es el trabajo en equipo, ¿no? En Cataluña con los castellers lo tenemos muy claro. Y aquí, para finalizar, la prueba del trabajo en equipo, primera cena que hicimos con las chicas de Asia, una vez pasó la primera ola y bueno, nada, agradeceros pues el trabajo que estáis haciendo, las jornadas y en general las buenas vibraciones. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Como siempre, es verdad, nunca pierdes las ganas de ayudar, de hacer, de sumar, porque tú eres de las que suma. Y gracias a eso yo creo que en Cataluña estamos a punto de conseguir otra vez esa pregunta que se introduzca en el sistema sanitario, que yo creo que es la manera de que lo pregunten, que lo detecten y que salgamos más pacientes. Yo ahora paso a presentar a Paco Zegri, que es enfermero y presidente de FAECAP, y también está en AIFIC, o sea que está en todos los sitios, o sea, también le involucra esta pregunta. Y él hablará del abordaje del paciente con incontinencia en la atención primaria. Adelante, Paco. Gracias, Ángeles, gracias, Maite, gracias por vuestra invitación. Bueno, soy el vicepresidente de FAECAP, para que tampoco Javier, el presidente, se enfade si escucha también este webinar, que seguro que estará aquí con nosotros. Bueno, comentarles, sobre todo, gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, gracias a Asia y a los compañeros que comparto mesa, ¿no? Magníficos profesionales, porque es una mesa de lujo sin lugar a duda. Y los testimonios de estas pacientes que sobre todo sensibiliza y conmueve sin lugar a duda a los profesionales de la atención primaria. Pues voy a empezar ya. Hay algunas cositas que se han ido comentando. Esta diapositiva primera, como veis, hay luces y sombras, porque verdaderamente en el abordaje de la incontinencia desde la atención primaria a veces tenemos eso, tenemos algunas sombras, pero lo que queremos es cada vez ver más luces y conocimiento, información para saber hacer bien este abordaje. Muy bien, ya se ha ido diciendo, ¿no? Lo ha comentado la doctora Rivas, lo ha comentado Ángeles, le ha comentado los testimonios de estos pacientes, ¿no? Que es un problema de salud de incontinencia que está infradiagnosticado y en muchos casos también no tratado de una manera correcta, ¿no? Y por los diferentes motivos que también han salido, ¿no? Desde el pudor, desde que se cree que es una evolución natural en el envejecimiento de las personas o en los partos naturales, ¿no? E incluso que los propios profesionales pues no son proactivos, ¿no? No hacen esa pregunta que está también sobre la mesa saliendo en las diferentes intervenciones. Sin lugar a duda, para poder identificar la incontinencia hemos de preguntar. ¿Y cómo hemos de preguntar? Pues una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Sufre usted de escapes? Relacionándolo tanto con la incontinencia urinaria como la fecal. Como bien decían aquí los compañeros, en Cataluña sí que dentro de las actividades de prevención y promoción de la salud es una pregunta que estaba incluida, estaban las dos, la de la incontinencia urinaria y la de la fecal.
pero desapareció una de ellas, pero desapareció por el conflicto que les creaban los propios profesionales, la falta de formación, no saber cómo abordar ante una respuesta afirmativa de un paciente, pues causó ese nerviosismo y esa decisión no acertada, ¿no?, de retirarla hasta un poco dar esa formación y ese conocimiento de los profesionales para saber cómo abordar la incontinencia fecal en concreto. Muy bien, pues necesitamos esos profesionales activos y desde la atención primaria pues es el lugar más adecuado, ¿no? Estamos próximos a los ciudadanos, somos esa puerta de entrada al sistema de salud y somos los profesionales que también podemos hacer ese abordaje integral y longitudinal en el tiempo, ¿no?, de estas personas que sufren incontinencia. Una vez identificamos esta incontinencia, que tenemos esa respuesta afirmativa tanto a la incontinencia urinaria como a la fecal, es imprescindible hacer una valoración de la persona, una valoración individual, una valoración en la que hemos de identificar ese tipo de incontinencia, cuál es la causa y si tenemos una respuesta que pueda dar solución de una manera rápida a ese problema o ajustar ese tratamiento que más se va a beneficiar esta persona. Para ello necesitamos la colaboración del médico de familia. La enfermera puede identificar este problema de salud, pero necesitamos la colaboración del médico de familia que ayudará a esa exploración física. Necesitamos una exploración abdominal, urinaria, anal, ginecológica para poder identificar posibles causas de esta incontinencia. Y a veces también la realización de pruebas complementarias, de analíticas o pruebas diagnósticas, porque lo importante es identificar la causa, hacer un diagnóstico preciso para poder saber de qué manera podemos ayudar a esa persona con incontinencia. En cuanto a la incontinencia urinaria, tenemos diferentes instrumentos que ayudan a las enfermeras de familia a poder identificar el tipo de incontinencia y ver cómo le afecta en la calidad de vida de estas personas. Tenemos el cuestionario ICIT, que a partir de estas 4 preguntas, una pregunta que valora con qué frecuencia se pierde la orina, la severidad, en qué momento se produce ese escape de orina, cómo le afecta en la vida diaria, en el día a día, esta incontinencia y además una pregunta que nos puede identificar ese tipo, ¿no? Si es una incontinencia de esfuerzo, de urgencia, mixta, funcional, todos esos tipos de incontinencia que podemos encontrar en la urinaria. Tenemos otros instrumentos que nos pueden ayudar a concretar un poquito más ese tipo de incontinencia, esa severidad, como son los diarios misionales, que se puede recoger tanto la cantidad de pérdidas como la ingesta de líquidos, como en los momentos en los que está produciéndose esa pérdida de orina y la cantidad o severidad de esa incontinencia, y nos habla de un perfil, ¿no? Nos da un perfil de ese paciente con incontinencia, de tal manera que también podemos ajustar mucho más ese tratamiento, esa respuesta a dar una solución a esta incontinencia. Y otros mucho más sencillos, ¿no?, para saber la severidad. Es tan sencillo como la rueda del pañal. Pesar antes de poner un absorbente y después de su cambio. Podemos también ver esa cantidad de orina que se pierde y por lo tanto la severidad, que también hará que nos ajustemos a ese tratamiento o al tipo de absorbente que podemos recomendarle o indicarle a estas personas con incontinencia urinaria. Tratamientos hay muchos, y eso es una de las cosas que hemos de compartir con los profesionales de la atención primaria. Muchas veces nos quedamos en lo fácil, ¿no?, en el tratamiento paliativo, el absorbente, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer, como ven aquí en esta diapositiva. Y lo habitual es que se compartan diferentes tratamientos de una manera simultánea, pero desde las medidas higiénico-dietéticas, ¿no?, desde la dieta, desde los conductuales, ¿no?, e incluso la reeducación vesical, incluso tenemos pues colectores urinarios, conos vaginales, ejercicios de Kegel que han demostrado que disminuye hasta en un 70% la severidad en la incontinencia de las mujeres, ¿no? O sea que tenemos una gran oferta de tratamientos posibles que hemos de ajustar y adaptar individualmente a cada persona. En otros tipos de incontinencia, pues también tenemos en las incontinencias de esfuerzo o estrés, en las mixtas, las funcionales, con lo cual tenemos un abanico de posibles tratamientos que ayudarán a estas personas a tener una mejor calidad de vida, sin lugar a duda, a ese problema de salud que están sufriendo.
En cuanto a la incontinencia fecal, disponemos también de un instrumento a la escala de Wessner que lo que nos ayuda también es a identificar, a tipificar ese tipo de incontinencia fecal y además una pregunta también que nos ayuda a valorar esa afectación que tiene la incontinencia fecal en el día a día, en la calidad de vida de estas personas. Estos instrumentos además nos permiten monitorizar en el tiempo, eso quiere decir que podemos ver si esos tratamientos que estamos implementando mejoran o no la severidad de esa incontinencia e incluso esa calidad de vida. Disponemos de la escala de Bristow, que la escala de Bristow no es más que una escala visual que nos permite poder identificar el tipo de heces que tienen las personas con incontinencia fecal y poder adaptar también el tratamiento, la dieta, la rehabilitación de la musculatura, el reentrenamiento intestinal. Toda esta información nos ayuda a tomar decisiones también en el tratamiento de estos pacientes. Tratamientos para la insuficiencia fecal, pues tenemos desde los tratamientos médicos dietéticos, estimulación eléctrica y también los quirúrgicos, como ya saben ustedes. Tenemos desarrollado planes de cuidados enfermería, planes de cuidados que abordan tanto la incontinencia urinaria como fecal, como esos impactos que tiene la incontinencia a nivel de la autoestima de las personas. Sabemos que provocan un impacto a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social la incontinencia, tanto urinaria como fecal. Las enfermeras, como expertos en los cuidados, somos las profesionales más próximas a las personas que están sufriendo estos problemas de salud, con lo cual uno de nuestros trabajos que realizamos con ellos es el poder hacer que expresen sus emociones, el poder acompañarles en todo este proceso, el poder ayudarles y darle ese calor que necesitan para poder adaptarse a esa nueva situación y darle una esperanza, ¿no?, en la resolución de estos problemas. Y además también trabajamos en las complicaciones, sobre todo la dermatitis en la zona perianal. ¿Qué consejos en cuanto a la higiene y el cuidado de la piel necesitan para evitar esas complicaciones? Perdonad que ahora no me pasa la diapositiva. Perfecto. En resumen, las enfermeras de atención primaria desarrollamos todo un plan de educación para la salud, ¿no?, en el que incluimos pues tanto las medidas higiénico-dietéticas, la indicación de la sorbete o el dispositivo que les va a ayudar a la contención y a la gestión de esa incontinencia. Hablamos sobre la higiene de la zona perianal, sobre la inspección, la importancia que es la inspección diaria de la piel y cómo identificar esos signos de alarma que necesitará contactar con la enfermera para poder ayudar a resolverlos. Explicamos y ayudamos y hacemos un seguimiento de esos ejercicios de rehabilitación, tanto del suelo pélvico como del entrenamiento intestinal, y en el tiempo vamos revaluando si es adherente a ese tratamiento, a ese consenso terapéutico que hemos realizado con la persona, y reforzamos todo ese proceso de educación para la salud, para intentar mejorar ese estado de salud, ese bienestar de estas personas y esa calidad de vida. Pues hemos empezado con luces y sombras. Yo considero que con esta presentación, que ha sido muy rápida, algo de luces estamos dando para que los profesionales de enfermería, de atención primaria, seamos más sensibles, ¿no?, estemos más sensibilizados sobre este problema de salud que, como habéis dicho, es bastante prevalente, incluso más que algunas de las patologías crónicas que tenemos asiduamente en nuestras consultas de enfermería. Gracias por vuestra consideración, por invitarme a participar aquí con todos ustedes. Gracias. Gracias, Paco. Bueno, nos has dado luz, hemos podido ver cómo ya sabíamos que la necesidad de atención primaria, la necesidad de enfermería, las cosas que se pueden hacer desde enfermería y, como siempre decimos, el arrope que tenemos los pacientes en enfermería, la necesidad que tenemos de vuestra ayuda. Espero que esto llegue. Gracias. Y ahora yo doy paso a la doctora Ana Borovia, que es médico rehabilitador del Hospital Universitario La Paz,
que ella nos hablará del abordaje y tratamiento de la incontinencia en la especializada, en la rama de rehabilitación. Adelante, Ana. Muy bien, muchas gracias. Primero, confirmar que estoy compartiendo bien la pantalla. ¿Lo veis? Sí, Ana, sí. ¿Sí? No, sí. Vale. Pues nada, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Asia, a Ángeles, por esta invitación a estas jornadas en esta Semana Mundial de la Continencia y darles la enhorabuena porque realmente están moviendo masas. Yo creo que esto es muy necesario, imprescindible este acercamiento entre profesionales y pacientes y sobre todo dar visibilidad, ¿no?, a esta patología tan compleja e incapacitante. Bueno, a mí me han pedido que hable del tratamiento en rehabilitación. Como me ha presentado Ángeles, yo trabajo en el Hospital La Paz, en la unidad de rehabilitación de suelo pélvico, que es una unidad multidisciplinar, y también trabajo en el ámbito privado. En Sanitas, concretamente hace poco, en enero de 2021, igualmente inauguramos la unidad de rehabilitación de suelo pélvico que dirijo, también una unidad multidisciplinar en donde trabajamos codo a codo diferentes especialistas. Como veis, me gusta trabajar en equipo, en coordinación con el resto de compañeros y le doy tanta importancia a esto de las unidades multidisciplinares antes de entrar en materia de rehabilitación, como se me ha pedido, porque como ya se ha comentado, ya lo han comentado mis compañeros, creo firmemente y me gustaría recalcarlo que el trabajo unidisciplinario, a que a veces también estamos acostumbrados y depende del ámbito donde nos movamos, yo creo que es un error. Al fin y al cabo, ¿no?, cada especialista aporta su punto de vista, su perspectiva, y si no hay comunicación entre nosotros, porque a lo mejor el cirujano no lo tenemos a mano, el médico de cabecera no puedo hablar con él, no puedo hablar con la enfermería, si no hay comunicación entre profesionales, al final lo que el paciente percibe es que uno me dice que me opere, otro que haga ejercicios, como comentaba el testimonio de la paciente inicialmente, el tiempo pasa y lo que solamente deriva es en una confusión en el paciente, agravamiento en estos síntomas. Y de ahí la importancia de crear equipos y unidades multidisciplinares, en donde cada especialista aportemos nuestro granito de arena y sobre todo actuamos rápido, en paralelo, comunicándonos entre nosotros y creando consensos sobre cuál es la mejor actuación a seguir para nuestros pacientes. Y dentro de estos equipos multidisciplinares, ahí vamos con la rehabilitación, el por qué un médico rehabilitador. Pues consideramos que es imprescindible la figura de un médico rehabilitador, ya que nuestra especialidad se centra en aquella especialidad que actúa sobre el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad que puede derivar de cualquier enfermedad. De hecho, una idea básica de nuestra especialidad es de que la responsabilidad del médico no termina en una fase aguda o cuando se ha completado una cirugía, sino que vamos más allá, ese derecho de mantener una buena calidad de vida. Y la subespecialidad de la rehabilitación del suelo pélvico, por tanto, se encarga de prevenir, tratar y restaurar esas disfunciones del suelo pélvico que se pueden manifestar de muchas formas. Alteraciones en la micción, en la incontinencia urinaria, incontinencia fecal, pero también estreñimiento, podemos tenerlo todo asociado, o dolor pélvico, por lo que valoramos a las pacientes en toda su globalidad. Bien, y ahora para que podamos entender mejor nuestros abordajes de rehabilitación, donde nos centramos, voy a hacer brevemente un repaso de la base de la continencia, centrándome sobre todo en el sistema musculoesquelético, que es nuestro objetivo principal en rehabilitación. Este suelo pélvico, como sabéis, está formado por varios elementos, fundamentalmente por el músculo elevador del ano, que es musculatura estriada que nosotros podemos controlar de una forma voluntaria y entrenar. Y luego tenemos, aparte, una fascia parietal que revise todas estas vísceras, justo con los ligamentos, van a dar un sostén a modo de hamaca, y todo ello constituye la base de la continencia. ¿Qué puede suceder? Pues un déficit de estrógenos en la menopausia, un parto, una cirugía, cualquier causa, esta malla empieza a fallar, empieza esa cascada de prolapsos, debilidad y comienza la incontinencia. Pero nosotros podemos compensarlo, incluso anticiparnos, si empezamos a trabajar nuestro suelo pélvico y a entrenar esa musculatura. Y además, este músculo también interviene en la función esfinteriana a nivel anorrectal y a nivel de la incontinencia urinaria también para mantener la continencia en buen estado. Pero además del suelo pélvico tenemos otros elementos que tenemos que trabajar, que se llama la cincha abdominal y una buena ergonomía postural. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos un perfecto equilibrio entre abdomen, lumbar, diafragma por abajo, por encima y suelo pélvico por abajo, nos va a permitir mantener una presión intraabdominal adecuada, evitando
un exceso de presión sobre el suelo pélvico y manteniendo estas funciones. En cambio, si tenemos una distensión abdominal, una obesidad abdominal, cualquier alteración, todo este peso, ese centro de gravedad se nos va a desviar, se nos va a ir hacia los hiatos urogenitales, se abren y comienza esa cascada de debilidad, prolapso, incontinencia. Por lo tanto, no hay que trabajar solamente ese Kegel, esa musculatura del suelo pélvico, sino que tenemos que trabajar la postura, abdomen y musculatura lumbar, valorando en nuestras consultas de rehabilitación a las pacientes de una forma integral, sumando esa posible disfunción urológica, ginecológica, coloproctológica, más la afectación osteomuscular que es imprescindible en estas patologías, e individualizando siempre en función, por supuesto, cada paciente y la etapa de la vida en la que se encuentre. Valoramos, como hemos dicho, una anamnesis completa con todos los síntomas, independientemente de lo que te cuente la paciente, siempre preguntamos también, ¿y tienes incontinencia urinaria, fecal, estreñimiento, dolor pélvico? Preguntamos todo. Pasamos los cuestionarios validados, que ya los hemos comentado, y una exploración completa, valorando lo que hemos comentado ahora mismo, toda la región abdominal, lumbar, pelvis, perineal, y acabamos con ese testing, con ese tacto vaginal y rectal para ver en qué estado se encuentra nuestra musculatura. Primero, cómo tiene ese tono en reposo, esa angulación anorrectal que es fundamental para la incontinencia fecal, y después la capacidad que tiene la paciente para contraer y para manejar su suelo pélvico. Lo graduamos en esta escala Oxford, que va de 0 a 5, y también con otra escala Perfect, donde valoramos otros ítems de la musculatura, como qué resistencia tiene ese músculo, si se fatiga, la velocidad, y de esta forma establecemos nuestro punto de partida y vamos a ver con qué técnicas vamos a trabajar. Y complementamos también en las consultas con una valoración ecográfica, es fundamental, miramos ese abdomen cómo está, si tiene diástasis abdominales, valoramos toda la musculatura abdominal y una ecografía transperineal también para ver la funcionalidad de la musculatura. Y en función de todo lo que nos encontramos, que puede ser muy variable, incontinencia urinaria de esfuerzo, mixta, de urgencia, fecal, asociando dolor, etcétera, y qué etiología muy importante, posparto, menopausia, cirugías, oncológicos, ofrecemos y pautamos. Y empezamos con un tratamiento de rehabilitador que son multimodales, es decir, combinamos diferentes técnicas en función de los síntomas que nos encontramos. Comentar que nuestros tratamientos son tratamientos conservadores, de primera línea, con un grado de recomendación fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que son las primeras terapias por las que se debe de comenzar. Cambios en estilo de vida, de educación física, ya se ha comentado, y las técnicas específicas de rehabilitación son este entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, esa reeducación postural, biofeedback, electroestimulación, neuromodulación del tibial posterior y diferentes técnicas intervencionistas sobre el suelo pélvico. Vamos a comenzar por los ejercicios de tonificación del suelo pélvico. ¿Qué vamos a conseguir con ellos? Pues todo lo que hemos comentado ahora. Mejorar la fuerza, la coordinación, la velocidad, la resistencia, mejorar esa incontinencia tanto en reposo como en esfuerzo, y también mejorar la habilidad para retrasar la misión y la defecación cuando aparecen las sensaciones de urgencia. Tratamiento de primera línea, lo hemos dicho, con mejorías que ya han comentado de hasta 60-75%, una eficacia más que comprobada, pero, aquí está el pero, siempre y cuando nos enseñen, sepamos instruir correctamente la técnica y la continuemos a largo plazo. No vale un mes, no vale 2 meses. Esto tenemos que integrarlo en nuestro día a día. Y para ello tenemos que comenzar en la consulta del médico rehabilitador enseñando la técnica correcta. Para ello nos apoyamos en la ecografía transperineal, que nos está dando muy buenos resultados. Por ejemplo, yo después de hacer la valoración rutinaria, ya en el tacto vaginal o rectal inicialmente, empiezo a instruirle sobre los primeros ejercicios y a continuación lo repetimos con este apoyo ecográfico, de forma que el paciente lo está mirando y mientras hace la contracción que ya le he enseñado previamente, él puede comprobar cómo la placa motora, los músculos, se contraen y cierran ese hiato urogenital, evitando el escape de orina y el escape fecal. De esta forma, el paciente me refiere que sí, lo veo, estoy entendiendo lo que realizo y lo siento, ¿vale? Yo creo que también estamos motivando de esta forma. Y a continuación, una vez que ya he explicado esto, vuelvo a repasar estos ejercicios sobre estos PDFs que os dejo, que los podéis descargar, donde reflejamos las fases de entrenamiento. Es muy importante. Los ejercicios no se aprenden con una hoja, tenemos que instruirlos y a partir de ahí hay fases. Esto no es solamente contraer. Primero, cómo localizo el músculo, cómo coordino con la respiración y los 2 tipos de ejercicios que tenemos que realizar. Y queriendo trabajar un poquito más en esto, he elaborado este PDF interactivo que ya está publicado, se puede descargar,
que os voy a meter un pequeño vídeo de cómo lo utilizamos, tanto para mujeres como para hombres. ¿Vale? Por ejemplo, salta el vídeo, clicamos donde mujer, nos vamos a nuestra pauta de ejercicios, ahí tenemos un repaso de cómo tenemos que entrenar y vamos navegando por el PDF, cómo localizo la musculatura, cómo la coordino con la respiración. He dicho que son varias fases que tenemos que ir trabajando. Cada fase, luego qué ejercicios tenemos que hacer, trabajar las tónicas, trabajar las fases, las básicas. Cada ejercicio viene con su explicación, con una imagen del suelo pélvico y unos gráficos para que se pueda diferenciar entre un ejercicio y otro. Le hemos metido también recomendaciones, en qué momento del día lo debemos de hacer, en qué posición, de nuevo las contracciones, cuántas tenía que hacer, 10, cuánto tengo que aguantar, y le hemos metido también esas medidas higiénico-dietéticas que ya hemos comentado que son tratamientos de primera línea, para que siempre estén ahí, pues si se nos olvida, tengamos que repasarlo. Y lo mismo para el varón, clicamos donde el varón y lo mismo, nos vamos a nuestra pauta de ejercicios con sus peculiaridades entre la mujer y el hombre y nuestras fases, concienciación, fase de entrenamiento y fase de mantenimiento. Cada fase tiene su explicación con su diagrama y con sus gráficos. Y yo creo que para que no extenderme mucho, voy a pasar el vídeo. Simplemente comentaros que le hemos metido también un icono de imprimir. Si cuando tú le das a imprimir, te puedes imprimir lo que a ti te apetezca. Por ejemplo, pues soy mujer y solamente quiero tener los ejercicios y no los quiero tener en un ordenador, me los quiero imprimir. Clicarías ahí y se te despliega la parte que tú quieres en formato PDF. Quisimos hacer esto para mejorar esa adherencia en casa. Este material lo puedes tener en tu ordenador, en tu móvil, lo puedes imprimir, lo puedes colgar en el frigo, lo puedes colgar donde tú quieras para recordar lo que tenemos que hacerlo a diario. Bien, continuamos. Ya hemos puesto los objetivos claros, sabemos cómo tenemos que entrenar y si además lo necesitamos, entramos en el programa guiado por terapeuta, donde podemos utilizar otras herramientas como es el biofeedback, muy importante. ¿Qué nos da el biofeedback? Con el biofeedback vamos a mejorar la conciencia, es decir, vamos a ser más conscientes de cómo manejar nuestro suelo pélvico mediante electrodos, bien sonda rectal, sonda vaginal o también electrodos de superficie. Pacientes mientras contraen y relajan la musculatura del suelo pélvico, lo van a ir visualizando en la pantalla. De esta forma van a ser mucho más conscientes. Estas técnicas tienen un grado de recomendación fuerte con un nivel de evidencia 1 para la incontinencia urinaria y nivel de evidencia 2 para la incontinencia fecal. Y para continuar con estos ejercicios que insisto que tenemos que hacerlos a diario y ser muy constantes, podemos seguir o bien con este PDF o incluso con las apps que hay en el mercado. Hay muchísimas. Yo os he dejado aquí una que es gratuita y que además es la que mejores resultados nos está dando en la práctica clínica, la que más se asemeja a nuestro trabajo y sobre todo tiene evidencia y varios ensayos clínicos detrás, que es esta TAP, ¿vale? Que tiene esas tasas de mejoría y fijaros qué adherencia, hasta 65-70% de adherencia en el domicilio, muy importante. Seguimos con más terapias de rehabilitación, la electroestimulación. ¿En qué consiste? Mediante una sonda rectal o vaginal simplemente enviamos un estímulo eléctrico, no es biofeedback. Esto lo utilizamos cuando partimos de una contracción voluntaria muy bajita, 1 por 1, 2, casi no consiguen contraer. Sobre esto no hay mucha literatura, pero lo que sí sabemos es que no se debe de recomendar en solitario. Si lo recomendamos, siempre asociado al entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico. Y paralelamente, como hemos dicho antes, tenemos que trabajar los otros 4 elementos, el abdomen, lumbar, diafragma y suelo pélvico, para integrarlos, ¿vale? Y en este aspecto pues podemos trabajar diferentes cosas, trabajo de la respiración, trabajo de la reeducación postural y pues comentar que existen diferentes técnicas para trabajar estos 4 elementos. Técnicas hipopresivas, método Pilates, métodos 5P. Al final, todo lo que buscan tienen el mismo objetivo, es decir, que estos 4 elementos, acordaros, el techo, el tejado y las 2 paredes, trabajen como una unidad funcional. Y aquí sí que me gustaría recalcar algo, que respecto a los hipopresivos, siempre se deben de recomendar de forma complementaria. La evidencia científica nos dice que estos ejercicios no aportan un beneficio adicional y no deben de sustituir al entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico. Juntos sí, solos, sin entrenamiento del suelo pélvico, no. Y ya dejamos lo que es el trabajo sobre esa musculatura estriada que nosotros dominamos y pasamos a otra técnica, que es la neuromodulación, que lo que busca es estimular de una forma directa o indirecta las raíces neurológicas que controlan el funcionamiento de esa víscera.
Tiene indicación para diferentes disfunciones del suelo pélvico, incontinencia urinaria e incontinencia fecal, por supuesto. Sabéis que existen dos técnicas, la central, estimulador sacro, y nosotros lo que utilizamos es la técnica periférica, la estimulación del nervio tibial posterior. A modo de resumen, para que entendamos en qué consiste esta técnica, al estimular este nervio de forma periférica se consigue que se transmita un impulso de forma retrógrada, de forma que estimula al plexo sacro, lo inhibe en concreto la raíz S3, que coincide con el origen de la inervación de la micción y anorrectal. Más o menos, en la literatura existe, dependiendo de la etiología, diferentes porcentajes de mejoría, sobre todo en la vejiga hiperactiva, que es donde más se ha estudiado, se consiguen mejorías de en torno al 54-82%, y sobre la micción en concreto, al inhibir esa S3, se consigue disminuir las sensaciones de urgencia, disminuir la frecuencia miccional y aumentar la capacidad de llenado. Sobre todo, está indicado para vejiga hiperactiva e incontinencias de predominio de urgencia, ¿vale? Tiene un nivel de evidencia 1B con un grado de recomendación fuerte y las guías lo posicionan más o menos como tratamientos de segunda, tercera línea en estas indicaciones. Y sobre la incontinencia fecal, también estaría indicado cuando predomina la sensación de urgencia y mediante este mecanismo, inhibiendo esa raíz S3, que se consigue en este sentido disminuir la peristalsis intestinal, disminuir la relajación del esfínter anal interno y mantener esa continencia. Sobre la incontinencia fecal hay menos publicado, también porque esta indicación salió más tarde, no recientemente, sobre el 2012 más o menos. Hay menos estudios, pero los estudios sí que dan porcentajes de mejoría variables, más o menos con una evidencia 2C. Y existen dos modalidades. Podemos aplicarlo la modalidad que se llama percutánea. En el punto de estimulación se inserta una aguja de acupuntura. Esa técnica solamente la vamos a utilizar de forma hospitalaria. Y luego tenemos la modalidad transcutánea. En el punto de estimulación colocamos un parche transcutáneo. También lo utilizamos en el hospital, pero también lo podemos utilizar en el domicilio para mantener ese efecto a largo plazo y nos está dando también muy buenos resultados. Y por último, comentanos esta novedosa técnica que son los implantes percutáneos. En el mismo sitio de estimulación del tibial posterior se implanta con una cirugía menor un estimulador y tiene el mismo mecanismo de acción que lo que hemos comentado. De esta forma solucionaría ese efecto a largo plazo que muchas veces se nos queda corto con las otras modalidades. Sobre este implante percutáneo hay publicado para la vejiga hiperactiva y para la incontinencia urinaria, me parece un tratamiento súper prometedor. Para la incontinencia fecal de momento no hay nada publicado. Y ya finalizo simplemente sobre este algoritmo terapéutico para recalcar el abordaje del médico rehabilitador en estas disfunciones del suelo pélvico y recalcar también esas unidades multidisciplinares. Me gustaría aprovechar para hacer un llamamiento a los especialistas que nos estén escuchando, incluso a los pacientes también que nos ayuden, que yo creo que tenemos que crear unidades, tenemos que crear equipos para evitar lo que nos está pasando, ¿no? Que haya mucho más conexión entre nosotros, que consensuemos nuestros tratamientos y, bueno, pues como médico rehabilitador simplemente finalizar diciendo que nuestras terapias son tratamientos conservadores, tratamientos de primera línea, que tenemos que empezar con ellos y agotarlos. Y nada más con esto, espero no haberme extendido mucho y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por esta ponencia donde hemos aprendido tantísimo lo importante que es una buena rehabilitación bien dirigida y muchas veces una buena rehabilitación evita una posterior cirugía. Y como todos los ponentes, la importancia de estos equipos multidisciplinares. Bueno, yo quiero ahora presentar al doctor David Carracedo, que es adjunto especializado en urología del Hospital Rey Juan Carlos, y él nos va a hablar de los tratamientos y soluciones en la especializada y de algo que no hablamos casi nunca, del estreñimiento y si el estreñimiento puede ocasionar una incontinencia urinaria y si hay solución. Adelante, David. Muchas gracias. Bueno, lo primero, reiterar las gracias a Asia de todos los ponentes por generar este espacio multidisciplinar, como ha dicho la doctora Borovia, creo que es clave y fundamental. Y afortunadamente me ha tocado una charla que es un poco multidisciplinar, porque juntamos el aparato urinario, a lo que yo me dedico fundamentalmente, pues con una patología digestiva que, perdón, podéis ver si pasa.
que habitualmente nosotros pues no estamos acostumbrados a manejar, y yo creo que nos pasa un poco lo que ha dicho la doctora Borovia, y es que cuando recibimos a un paciente nos centramos muchas veces en nuestra parte y no tenemos en cuenta la otra parte, ¿no?, del suelo pélvico, que al final es un conjunto que hay que valorar de forma integral. Voy a ver si pasa. Bueno, cuando Ángeles me propuso esta charla y me la mandó, me dijo que si el estreñimiento podía ocasionar incontinencia urinaria y si tenía solución, pues mi cara fue un poco esta. Y yo creo que es la cara un poco de todos si nos hacen esta pregunta por ese mismo motivo, ¿no? Porque al final nosotros estamos muy centrados en lo nuestro y no tenemos en cuenta el resto de cosas, ¿no? Y yo creo que es la cara que se nos queda un poco a todos, porque pues, si tú buscas algo sobre esto en la bibliografía, pues te das cuenta de lo poco que hay publicado y de la poca evidencia que existe de la relación entre el estreñimiento y la incontinencia. Yo voy a intentar ser breve, vamos con retraso, y voy a intentar ser conciso en explicar por qué el estreñimiento puede producir incontinencia urinaria y por qué es importante su prevención. Todos sabemos que la incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria de orina que produce un problema social o higiénico, y que el estreñimiento es un trastorno digestivo que causa una dificultad persistente para la defecación o con una sensación de evacuación incompleta, y que se diagnostica habitualmente a través de los criterios de Roma III. Si juntamos estas dos cosas, pues nos vamos a dar cuenta de que es una cosa bastante frecuente. ¿Y por qué es frecuente? Porque aunque nosotros lo entendemos como entes independientes, entre el aparato digestivo, entre el tracto digestivo inferior, especialmente el recto, el sigma, y el aparato urinario, la vejiga, la uretra y el esfínter urinario, existe una estrecha relación tanto anatómica, los órganos están juntos, como de musculatura y ligamentos, lo ha explicado muy bien la doctora Borovia. Los mismos músculos, ligamentos y elementos de sostén para el recto, para el esfínter anal, son los mismos que comparten la vejiga, el esfínter urinario y la uretra. Y además no solo eso, sino que comparten una misma inervación. Es decir, los mismos centros neurológicos, los centros parasimpáticos a nivel sacro, los centros simpáticos a nivel lumbar y la inervación somática que aporta el nervio pudendo, son comunes tanto para el recto como para la vejiga y para el esfínter. Por lo tanto, aunque nosotros lo tratamos como entidades independientes, son dos entidades o dos aparatos que están íntimamente relacionados, y que cuando nos fijamos vemos que en la poca evidencia que hay esto está claro, ¿no? Es decir, si buscas cuál es la relación entre el estreñimiento y los síntomas urinarios, rápidamente te das cuenta de que es mucho más frecuente los síntomas urinarios, la frecuencia, la nicturia, la urgencia, la sensación de vaciado incompleto y la incontinencia en pacientes que tienen estreñimiento que en pacientes que no tienen estreñimiento. Y eso es porque existe una clara interrelación entre ambos aparatos. Si nos centramos en la incontinencia urinaria de esfuerzo, claro, no podemos hablar de incontinencia urinaria global, porque aunque las dos suponen una pérdida de orina, no es lo mismo la pérdida de orina por esfuerzo que la pérdida de orina por urgencia. Si nos centramos en la pérdida de orina por esfuerzo, ¿por qué puede producir el estreñimiento pérdida de orina por esfuerzo? Pues el mecanismo es clave, y esto yo creo que sí que todos lo conocemos o es más conocido, y el ejemplo más claro que nos hace verlo a todos muy fácil es el ejemplo del barco en dique seco, y es que el suelo pélvico pues es una entidad que está en un equilibrio entre la musculatura, los ligamentos y los órganos, y que si nosotros sobrecargamos uno de estos elementos, en este caso los elementos de sostén, pues acaba produciendo un desbalance en otras zonas, y en este caso, en nuestro caso, lo que a nosotros nos afecta va a acabar produciendo una hipermovilidad uretral. Es decir, ese esfuerzo crónico, esa sobrepresión abdominal crónica que realiza el paciente con estreñimiento, acaba produciendo una debilidad en la musculatura del suelo pélvico, en este caso de la uretra, acaba produciendo hipermovilidad uretral, y esto acaba dando lugar a incontinencia urinaria de esfuerzo. No solo el estreñimiento, esto es una cosa muy conocida, sino que otras muchas circunstancias, otros muchos factores que producen aumento de la presión crónica sobre el suelo pélvico, como el tabaquismo, la tos crónica, el ejercicio físico de alto impacto o la obesidad, son factores de riesgo asociados al desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo. Y aquí pongo en grande estreñimiento porque es una de las cosas que siempre se nos olvida, pero que hay que tener en cuenta a la hora de prevenir. Y si buscamos algo de evidencia, pues no tenemos mucha, pero existe. Nos tenemos que ir hasta zonas bastante lejanas, esto hay gente que lo ha hecho mucho mejor que nosotros, y si vemos estudios publicados en otras partes del mundo, se ve cómo claramente el estreñimiento crónico supone un factor de riesgo para el desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo,
con unas tasas o con unos ratios, es decir, con un riesgo bastante alto de entre 1 y 2 de desarrollar incontinencia urinaria de esfuerzo si tienes un estreñimiento crónico frente a si no lo tienes. Esta es una primera evidencia de que el estreñimiento condiciona la aparición de incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero no solo tenemos esa evidencia, hay otros trabajos también publicados que demuestran, ya no solo estudios descriptivos, sino estudios comparativos en el que se utiliza un grupo control frente a un grupo que tiene incontinencia de esfuerzo, que tiene prolapso. En este caso me he centrado solo en el grupo de incontinencia de esfuerzo. Se ve cómo los pacientes con peor defecación, pacientes que tienen que hacer esfuerzo crónico, que tienen menos de 2 deposiciones a la semana, que tienen datos de estreñimiento crónico, pues al final son pacientes con más frecuencia y con más riesgo de presentar incontinencia urinaria de esfuerzo que aquellos pacientes que tienen un ritmo defecatorio normal. Por tanto, a la pregunta de si el estreñimiento es causa de incontinencia urinaria de esfuerzo, claramente podemos decir que sí, que es causa de desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo. Si pensamos en el otro gran tipo de incontinencia, que es la incontinencia de urgencia, es la que aparece cuando no nos da tiempo a llegar al baño, es decir, perdemos orina con un gran deseo miccional y no llegamos al baño y perdemos orina, ¿podemos pensar si el estreñimiento también tiene relación o es causa de este tipo de incontinencia? Pues si bien con el estreñimiento de esfuerzo parece algo mucho más claro, porque sobre el esfuerzo crónico, en la incontinencia de urgencia a lo mejor nos puede costar un poco más entender el mecanismo fisiopatológico, pero también existe. Al final el estreñimiento produce una distensión crónica del recto y esto acaba produciendo una afectación bien directa sobre la vejiga por el efecto de masa, con una compresión y un desplazamiento vesical, o una afectación del plexo neurológico que comparte el recto con la vejiga y que acaba dando lugar a cambios importantes a nivel de la vejiga, como la estimulación de los receptores del detrusor, disminución de la capacidad vesical o la aparición de contracciones no inhibidas del músculo de la vejiga, y eso clínicamente acaba condicionando la aparición de menor capacidad vesical, urgencia miccional e incontinencia urinaria de urgencia. Este es un claro ejemplo, para que lo veáis, es el gran ejemplo, ¿no?, de cómo un estreñimiento puede acabar afectando al aparato urinario. En este caso es un fecaloma, es una impactación fecal, y vemos cómo produce una completa distorsión de la anatomía de la vejiga y se puede entender visualmente muy bien cómo este paciente va a tener síntomas miccionales simplemente por el efecto de ocupación que tiene el recto. Pero esto no solo es una fisiopatología, esto está demostrado. Es decir, hay gente que realmente ha pensado esto y lo ha demostrado. Es un estudio muy bonito, ¿no? Es un estudio en el que hacen un estudio urodinámico a 30 pacientes. A la mitad se lo hacen primero de forma normal, es decir, como se hace un estudio urodinámico normal, con la sonda rectal y con la sonda vesical, y a la otra mitad les introducen un balón rectal que distienden para simular una distensión crónica del recto o una ocupación rectal. Y posteriormente cambian. Hacen el estudio urodinámico a las pacientes que se lo han hecho sin el balón, con balón, y a las pacientes que se lo han hecho con balón, sin balón. Y se ve claramente cómo esto se apoya en datos urodinámicos, cómo las pacientes, cuando tienen una ocupación rectal, tienen un primer deseo miccional con un menor volumen, a 100 mililitros ya tienen un primer deseo miccional frente a 200 sin la distensión rectal, tienen un gran deseo miccional también con 100 mililitros menos de llenado vesical y tienen una menor capacidad vesical que es incluso superior de 100 mililitros, es decir, tienes menor capacidad vesical, mayor deseo miccional y un primer deseo más precoz en aquellos pacientes con distensión rectal. Y esto también hay cierta evidencia en la literatura de cómo los pacientes con estreñimiento crónico es más frecuente y supone un factor de riesgo para el desarrollo de urgencia y de incontinencia urinaria de urgencia. Tanto en hombres como en mujeres. Este es uno de los pocos trabajos que existen publicados y que está bastante bien hecho, y en el que se ve cómo la barrita rosa son los pacientes con estreñimiento. Se ve cómo es mucho más frecuente la presencia de vejiga hiperactiva, tanto seca como húmeda, como llaman los ingleses, es decir, sin incontinencia o con incontinencia, en pacientes con estreñimiento que frente a pacientes sin estreñimiento. Por tanto, si nos preguntamos por la otra gran parte de la incontinencia urinaria, que es la incontinencia urinaria de urgencia, también el estreñimiento es causa de urgencia miccional y de incontinencia urinaria de urgencia. Pero no solo esto, sino que además, si le mejoramos el estreñimiento a los pacientes, también está demostrado que mejora la incontinencia urinaria. Es decir, mejorar los síntomas rectales, los síntomas digestivos, mejorar el estreñimiento, mejora la incontinencia. Donde más publicado hay es en niños, en este sentido,
curiosamente, ¿no? Es bastante llamativo porque en niños generalmente hay poco publicado, pero en este caso hay bastante evidencia, como la mejoría del estreñimiento en niños mejora los episodios, fundamentalmente los episodios de incontinencia diurna. También mejora la enuresis, que es la incontinencia nocturna cuando el niño duerme, pero en menor grado que los episodios de incontinencia diurna. Pero hay evidencia de cómo mejorar los síntomas digestivos mejora la incontinencia urinaria de urgencia. Y no solo en niños, sino que también en la población adulta, en la población de edad avanzada, también está demostrado cómo la mejoría, esto es un estudio aleatorizado, en el que se demuestra cómo la mejoría del estreñimiento, mejorar el estreñimiento de las personas de edad avanzada, mejora los síntomas miccionales, hace que los pacientes tengan menos urgencia, menos frecuencia, menos incontinencia de urgencia y mayor capacidad vesical. Y por tanto, simplemente para mandar los últimos mensajes, hay que tener en cuenta que existe una fuerte asociación entre el aparato digestivo y el aparato urinario y por tanto entre todos los síntomas digestivos y los síntomas urinarios siempre vamos a encontrar una fuerte asociación: incontinencia urinaria e incontinencia fecal, urgencia miccional e urgencia defecatoria y en este caso entre estreñimiento e incontinencia urinaria. Tenemos que tener en cuenta que se favorecen los dos tipos de incontinencia, en un caso por aumento de presión crónica sobre el suelo pélvico y en otro por distensión rectal y las alteraciones neurológicas que ello conlleva, que el tratamiento del estreñimiento nos va a mejorar la frecuencia y la severidad de la incontinencia y que no se puede entender un programa, ahora que estamos en primaria, no se puede entender un programa de prevención de la incontinencia urinaria sin que tengamos en cuenta los síntomas digestivos, mejoremos los síntomas digestivos y en este caso hagamos una correcta prevención del estreñimiento de los pacientes. Gracias por el espacio de nuevo y gracias por la atención. Gracias, David. Yo creo que ha quedado, bueno, muy aclarado. Era un tema que la verdad es que muchos pacientes nos preguntaban por qué nunca habláis de estreñimiento y yo creo que, bueno, que ha quedado bien. Ahora pasaremos a las preguntas. La primera pregunta es de Mari Carmen. ¿Por qué no contáis también con enfermería especializada? No sé quién quiere contestarla. Con enfermería especializada contamos. Yo en la unidad, en las dos unidades, de hecho, tenemos enfermería especializada y en la PAD la enfermería especializada tiene su propia consulta. A nosotros le derivamos pacientes y pues pues hacen la reeducación vesical, hacen el diario miccional, nos ayudan con el entrenamiento de suelo pélvico, hacen las instilaciones y tienen su propia consulta también, aparte de que luego tengamos enfermeras o auxiliares en consulta, pero contamos con ellas, por supuesto, son fundamentales. A mí me gustaría puntualizar, es decir, estoy de acuerdo con Ana, nosotros también la tenemos. Pero creo que esta pregunta abre una parte muy importante y es que realmente no existe enfermería especializada. Eso es uno de los grandes hándicaps que tenemos. Es decir, hay enfermería especializada en salud mental, en atención primaria, en otras muchas cosas, pero en incontinencia, en suelo pélvico, en rehabilitación, en urología, en cirugía general, en como lo quieras entender, en uroginecología no existe una especialidad como tal. Y yo creo que eso es uno de los grandes déficits. Al final, nosotros tenemos enfermería especializada, pero depende de que un día la supervisora decida que esa persona ya no está aquí y está en otro sitio o cosas similares, ¿no? Y yo creo que hay que luchar porque realmente la enfermería de uroginecología tenga un reconocimiento y una especialización y una titulación como tal. Vale. Hay otra pregunta de Elena que dice, dado el desconocimiento de tratamiento en incontinencia fecal sobre todo, hay ocasiones en que los pacientes sabemos más que atención primaria, pero al solicitar las pruebas o derivación a los especialistas a veces no lo conseguimos y todo el proceso se dilata mucho más. ¿Cómo podemos hacer llegar esta información que tenemos de la mejor manera para conseguir un tratamiento? Hay veces que se interpreta como precipitación, pero no, es difícil. O sea, bueno, es muy largo, pero yo creo que lo que quiere decir que cuando llegas a atención primaria, a veces tú quieres llegar a la especializada y es muy difícil que te deriven, ¿no?
Pero Àngels, es que, bueno, es el tema recurrente, ¿no? O sea, en los estudios que he presentado yo ha quedado absolutamente claro que los propios médicos de familia, cuando son preguntados, manifiestan su falta de formación y su falta de conocimiento. Todo el mundo cree que debería tener más formación y todo el mundo cree que se debería mejorar la derivación con la especializada. Sin embargo, es el tema recurrente, ¿cómo hacemos para cambiar el mundo, ¿no? Llevamos años, ¿no? Empezamos con vosotras en el 2012, habéis hecho un camino enorme, las cosas han cambiado significativamente gracias a vosotras. Entiendo en el sentido de sensibilización y mucha gente se ha incorporado a esto, pero bueno, yo ahora recientemente he estado en un congreso nacional y en un curso en Elche y claro, las miserias de los hospitales son muchas. Esto que comentaban de la enfermería especializada, pues tienes hospitales buenísimos, con equipos buenísimos y lo que comentaba David, ¿no? Pues enfermeras que van de aquí para allá. ¿Cómo cambiamos la primaria? Pues yo no lo sé. Entiendo que la formación es indispensable, pero aquí o se aprieta a los departamentos de salud o las cosas no van a cambiar, ¿no? O sea, hay que hacer el trabajo en equipo de pacientes, de profesionales, tanto porque en nuestro caso nuestra gran labor la hizo enfermería, que fueron las que se preocuparon mucho más de detectar que no los médicos, ¿no? Pero claro, también sabemos cómo está la primaria, ¿no? Con personal súper quemado, estaba mal antes del COVID, está peor ahora. ¿Cómo revertimos esto? Yo no lo sé. Y como tú dices, la hizo enfermería y hizo el voluntariado, porque mucha de la formación que se hizo fuera de horas de trabajo, yendo, además nosotros participamos, yendo a centros de atención primaria, haciendo estas formaciones, luego formaciones de formadores, o sea, de forma altruista, voluntaria y bueno... que yo creo que eso cuesta mucho, que desde las administraciones se tendría que conseguir que estas formaciones se hicieran desde allí. Bueno, la pregunta de Mary, bueno, va por lo mismo. ¿Creéis que el diagnóstico se agilizaría mejorando la formación de los sanitarios de atención primaria y contando con enfermería especializada también en los centros de salud? Pues yo creo que sí, pero bueno. ¿Quién quiere contestarla? Digo que yo estoy de acuerdo, yo creo que sí que se mejoraría la atención si la formación mejora, obviamente. Si en la atención primaria mejora la formación, la atención de los pacientes va a ser mejor. Bueno, no pasaríamos tantos años, no daríamos tantas vueltas. Otra pregunta que es de Ana Novitol, que dice, ¿es normal tener incontinencia fecal y estreñimiento a la vez? Muchas gracias por las charlas. Bueno, no es que sea normal, es que es muy frecuente. Conectado con la presentación de David, el estreñimiento crónico también es una causa de incontinencia, ¿no? Porque por el sobreesfuerzo repetido a lo largo de los años, pues no solo pueden aparecer prolapsos, otras historias, sino que además hay algún trabajo que demuestra que hay un estiramiento de los nervios pudendos, que son los que dan corriente, para que nos entendamos, al esfínter anal, con lo cual puede aparecer incontinencia. Y son pacientes muy difíciles de tratar, ¿no? Porque a veces ¿no? Hay pacientes incluso que alternan mucho diarreas con estreñimiento y que tienen incontinencia y que les intentas arreglar las diarreas y entonces empeora el estreñimiento y que es muy complicado. En mi experiencia, al final acaban casi todos en neuromodulación sacra porque el tratamiento conservador no suele, bueno, puede mejorar, ¿no? Pero no suele conseguir una calidad de vida suficiente a estos pacientes. Pero yo diría que la pregunta, la frase no es normal, es frecuente. Gracias, Yolanda. Otra pregunta. ¿Qué opináis de tener un psicólogo en el equipo multidisciplinar y en atención primaria? Bueno, fundamental, me adelanto. Es muy importante desde el principio, yo creo, también abordar todo el factor emocional,
cómo afrontarlo, siempre lo decimos en consulta, tanto en incontinencias también como en dolor pélvico, que las cosas pueden ir solapadas también. Y cómo afrontarlo, cómo llevarlo, es fundamental disponer de psiquiatría, psicología en unidades especializadas y, ¿por qué no, también en atención primaria? O sea, yo es que me reitero, ¿no?, en lo que he dicho, que tenemos que crear equipos, unidades multidisciplinares y estar representados todos, enfermería, psicología, rehabilitación, cirugías, todos. Yo creo que ese es el éxito, ¿no?, que podríamos llegar a muchos más pacientes y que esto no se alargase tanto. Entonces, yo creo que también es fundamental psicología. Bien. Esta pregunta es para Asia. ¿Cuál es la principal labor de Asia? ¿Qué es lo que os impulsa a continuar luchando por los pacientes y permaneciendo a su lado? ¿Y por qué creéis que es tan importante sentirse entre iguales? Bueno, la principal labor de Asia es la visibilidad, la ayuda, el que podamos estar al lado de los pacientes, estos equipos multidisciplinares que podamos contar, que estemos entre ellos. ¿Y qué nos impulsa a seguir luchando? Pues eso, los pacientes, el poder ayudar, el que no den tantas vueltas como nosotros hemos dado. ¿Y por qué creéis que es importante entre iguales? Porque entre iguales podemos hablar de todo, porque nos entendemos, porque lo que tú has vivido lo puedes explicar a otros y que no pasen por este camino, sino hacérselo mucho más fácil. Por eso creemos en el paciente experto, creemos que el paciente tiene que ser un paciente activo, que deje de ser pasivo, que entienda de su patología, que pueda tener autogestión de la salud, que es la única manera de tener más adherencia a los tratamientos, a todo. El entender el problema, el normalizarlo, el poderlo hablar. Bueno, yo pienso que es lo que guía Asia y la suerte de tener a todos estos profesionales a nuestro lado, porque sin todos vosotros esto sería imposible. Bueno, y yo tengo una pregunta más aquí que me la han enviado, bueno, me van enviando preguntas por el móvil. Padezco incontinencia urinaria, llevo una malla y tengo pérdidas. ¿Qué ejercicios me recomendaríais? Bueno, esta creo que se hará para la doctora Borobia. Bueno, primero revisión de la malla, ¿no? También supongo. ¿Y qué ejercicios? Ejercicio en general, a ver, ejercicios de tonificación del suelo pélvico, esos tenemos que hacerlos, tenemos que valorar cómo está ese suelo pélvico, cómo la maneja, qué propiocepción tiene, qué tono estamos partiendo, y luego lo que es ejercicio físico en general, siempre recomendamos que no se realicen ejercicios de impacto, saltar, correr, cosas como zumba. O sea, esto no podemos realizarlo, no es bueno para el suelo pélvico. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Caminar, nadar. También ejercicios tipo pilates, podemos también caminar en cinta, podemos hacer bici, podemos hacer elíptica. Sí, un poco en general. Específico para el suelo pélvico, pues lo que me he comentado, ejercicios de tonificación del suelo pélvico, que los puedes combinar con técnicas hipopresivas, con pilates o con una reeducación postural, que existen 1000 técnicas. Y a nivel general, pues lo que he comentado. Yo no sé si aclaro un poco. Vale, y muy constantes, soy muy pesada, ser muy constantes, no es hacerlo un mes y hacerlo 2 meses, hay que meterlo en la rutina, igual que tú sales a caminar, te vas al gimnasio, pues este es nuestro ejercicio. Esperemos que le haya quedado aclarado. Esta es María y dice, tengo 18 años, voy 20 veces al lavabo al día, acabo de hacer pipí y continúo teniendo ganas y mi médico dice que es nervios, que tengo que ir al psicólogo. Yo creo que tengo incontinencia urinaria. No son nervios, es una enfermedad. Y efectivamente, pues hay que hacer un estudio, pero necesita una valoración por urología, por un urólogo.
Es un cuadro de aumento de frecuencia miccional que no sé si llega a tener incontinencia, pero que necesita descartar la presencia de infecciones, alteraciones funcionales, anatómicas del aparato urinario y que efectivamente hay situaciones como el estrés u otras situaciones que pueden empeorar la sintomatología, pero no es la única causa de que uno tenga esa sintomatología y tiene tratamiento, tiene solución. Entonces, yo te recomendaría solicitar valoración por urología. Posiblemente y especialmente, si es posible, por urología funcional. Me llamo María, soy hoy todas María, por Dios. ¿Cómo estás tendido? Soy enfermera de primaria. ¿Hay algún manual de cómo actuar y qué hacer con pacientes de incontinencia no detectados? ¿Y hay algún manual? ¿No detectados? Me imagino que se refiere a la detección, ¿no? del problema, ¿no? De la incontinencia. Manuales hay muchos publicados, pero lo más importante para nosotros, para la atención primaria, sería incluir esa pregunta, ¿no? Preguntar a todas las personas que pasan por nuestra consulta, ya sea desde hacer una cura a un seguimiento de una patología crónica, incluir esa pregunta de los escapes, ¿no? Porque si no preguntamos, realmente no vamos a identificar ni poder ayudar a esas personas, ¿no? Que sufren este problema de salud. Ahí tenemos nosotros la llave, ¿no? de esta identificación y poder después coordinarnos con la especializada por darle ese diagnóstico más preciso a ese problema y el tratamiento más adecuado, individualizado a la situación de cada persona. Pero tenemos nosotros la clave, verdaderamente, la atención primaria, porque los usuarios mente contactan más frecuentemente con nosotros y somos los que podemos ayudarles por un lado, a identificar, pero también a ese tratamiento más ajustado a sus necesidades. Vale, bueno, esperemos haber respondido a la pregunta. Y ahora ya para ir terminando, ¿qué diríais? Una frase final para la gente que nos está escuchando. Una ronda final. Ana, ¿qué dirías? Para esta gente de primaria, enfermería, que nos escucha, que necesitamos tanto de ellos. Yo diría, pues, organización de cursos para formación, sobre todo que conozcamos, porque no nos conocemos, yo creo, el trabajo que se hace en primaria y el trabajo que hacemos en especializada. O sea, un acercamiento para poner sobre la mesa los conocimientos y poner sobre la mesa los circuitos de derivación, que ahí fallamos muchísimo. Aún no existe derivaciones directas, en algunos sectores, en otros sí, derivaciones directas desde primaria a especializada. Entonces yo diría, pues eso, un acercamiento, reuniones y establecer consensos en ese sentido. Y formación, ellos y nosotros, porque desconocemos también muchas veces toda la labor que hacen. Me quedaría ahí. Vale. Paco. Yo añadiría, que estoy de acuerdo a todo lo que ha dicho la compañera, incluir esa pregunta, ¿no? Esa pregunta dentro de las actividades preventivas y promoción de la salud que realizamos con las personas adultas. Incluir la pregunta de los escapes de la incontinencia urinaria y fecal y asociado siempre a formación del profesional. Necesitamos formación para saber cómo acompañar y cómo dar respuesta a esas necesidades y a esas expectativas que tienen los pacientes que sufren esta incontinencia. David. Yo mandaría 2 mensajes. Uno a los profesionales de atención primaria y es que se formen en esta patología, que al final es la única manera de afrontar la patología con ganas de tratarla y de solucionarla, que es difícil formarse, pero que se apoyen en los centros más especializados. En nuestro caso, en Madrid, tenéis las puertas abiertas de nuestro hospital cuando queráis, contactáis con nosotros y podéis venir a hacer formación, todo lo que queráis. Y otra para los pacientes es que no os canséis de buscar solución.
Es difícil porque bueno, pues lo que ha contado especialmente María lo refleja muy bien. El camino es difícil, es arduo. Pasas por muchos sitios, gente que no te entiende, gente que no sabe lo que te pasa, gente que no sabe cómo tratarte, pero siempre hay alguien que te va a poder ayudar. Y al final te puede costar más o menos encontrarlo, pero lo vas a encontrar. Vas a encontrar a alguien que te ayude y que te haga mejorar por lo menos tu calidad de vida. Entonces, que no cejes en el empeño de buscarlo y de buscar solución para este problema que al final no te mata, pero te condiciona tu vida de tal manera que te la cambia por completo. Sí, yo deciros que van entrando preguntas y ahora solo os voy a mencionar esta porque va en relación a lo que acabas de decir. ¿Cómo podríamos hacer para comprender a nuestro entorno el impacto que la incontinencia tiene en nuestra vida? Ya que muchas veces se tiende a pensar que son factores psicológicos y que es algo emocional y no físico, tal como decía antes María. Esto lo dice Mary. O sea que, siguiendo la línea de lo que tú has dicho. Yolanda. Bueno, me conoces desde hace muchos años y sabes que soy una persona extremadamente positiva y, sin embargo, creo que hay una diferencia, un abismo actualmente entre el mundo ideal y el mundo real. Entonces, todo lo que han comentado los compañeros es fantástico, este sería el mundo ideal. Desgraciadamente, el mundo real y especialmente después del COVID es muy diferente. Entonces, yo creo que las asociaciones de pacientes, no los de incontinencia en concreto, sino en general, y los pacientes se implican en apretar para que las administraciones cambien o es muy difícil. Porque, claro, yo tengo muchos amigos médicos de primaria y de enfermería y están hasta aquí, ¿no? Y lo han pasado muy mal, lo siguen pasando mal. Y tengo muchos amigos también que están en unidades especializadas de grandes hospitales donde este concepto de la unidad de suelo pélvico no existe ni va a existir, ¿no? Porque no hay voluntad, ¿no?, por parte de las direcciones o lo que sea, o lo que se comenta, ¿no?, que se quiere pues enfermería y cada día pueda estar en un sitio. Entonces, desgraciadamente, o creo que los pacientes aprietan o será muy difícil cambiar las cosas, y me entristece mucho, porque me gustaría lanzar un mensaje más alegre, pero creo que hay que ser más realista. Bueno, pues los pacientes, la parte que nos toca a nosotras, los pacientes y Asia, en este caso, si tenemos que apretar, apretamos, pero con vosotros, a nuestro lado, juntos. Yo creo que juntos es la única manera que conseguiremos que las administraciones nos hagan caso, que podamos poner la incontinencia en el mapa y, bueno, y podamos ayudar a todos estos pacientes como Conchi, como Marian, que yo, bueno, solo daros las gracias porque abriros en canal como lo habéis hecho, esto es, bueno, impagable. Porque yo creo que hablar de lo que nosotros hablamos cuesta mucho, dar la cara cuesta mucho y la gente lo vive en silencio, le cuesta hablar de este problema y vosotras la verdad es que muchísimas gracias. Y gracias a todos los ponentes, gracias a la gente que se ha conectado y bueno, aquí despedimos la conexión de hoy. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. 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 A vosotros.